Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Barrera González, código 1-118-569-939, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y este trabajo empezamos con los conceptos de acerca de cultura política, con unas entrevistas, y mi primera entrevistada es la señora Constanza González, ama de casa en la ciudad de Yopal Casanare. Eh, la primera pregunta es: ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, pues el tema de cultura es un tema muy extenso, ¿no? Pero si hablamos de cultura en general, lo que conocemos es como la educación que se le da a las personas eh, desde su hogar, y es lo que ellos muestran cuando se van a desempeñar o cuando van a la calle. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿qué entiende por el concepto de política? Bueno, ese ya es un tema más como de democracia, como de elecciones, como de manejo de gobierno, ¿sí? Es en lo que se manejan ellos. El tema político es más como los gobernantes. Muchísimas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Y cultura política pienso yo que debe ser como eso, o sea, la, como la educación que se recibe o que reciben las personas para elegir a sus determinados gobernantes. Eh, Eso también va, por ejemplo, en la manera como se elige, cómo se vota, cómo se busca a cada uno de los gobernantes, cómo se maneja, por ejemplo, en nuestro país, el tema del Congreso, el gobierno, los poderes judiciales, legislativos, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo cree usted que se refleja la cultura política en nuestro entorno? Mm, ¿Cómo se refleja la cultura política? Bueno, yo creo que en eso sí, en este país en general, eh, de pronto la gente falla mucho en eso, porque aunque es un país democrático, las personas en el momento de votar o de elegir a sus gobernantes, pues uno ve en las encuestas y ve cuando se elige a alguien que la abstención es muy alta. Entonces pienso que tal vez las personas, aunque saben que tienen de pronto esa responsabilidad de elegir a su gobernante, no lo hacen, bueno, por muchas circunstancias, por la corrupción que se ve en las personas, en el gobierno, porque de pronto ven que el tema de elegir a sus gobernantes no es lo más idóneo y de pronto no es como lo más transparente posible. Entonces tal vez por eso las personas más bien se abstienen. Bueno, muchísimas gracias, doña Constanza. Muy gratificante su ayuda. Con mucho gusto. Ahora entonces vamos a seguir con la siguiente entrevista. El siguiente invitado es el señor Henry Barrera, mecánico industrial en la ciudad de Yopal. Las preguntas son las siguientes: ¿qué entiende por el concepto de cultura? Pues cultura pienso que es la formación que recibimos cada uno en distintos ámbitos de la vida, bien sea en el ámbito de la educación, del trabajo, del comportamiento social, en el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política pienso que son los lineamientos que se determinan para que funcione determinada organización o determinada empresa. Por ejemplo, las políticas de funcionamiento que tiene una empresa, las políticas del Ministerio de Agricultura, son los lineamientos bajo los cuales se trazan un plan para desarrollar. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Bueno, pues es la educación que se recibe precisamente para desarrollar esos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya del campo de la política, de la que se hace desde el punto de vista de la democracia, entonces es cómo se le educa a la persona para que se rija bajo los parámetros del partido político o de la entidad a la que está siguiendo. Gracias. ¿Cómo cree que se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno?
Bueno, pues en este país pienso que no hay mucha cultura política porque sencillamente las personas se han dejado utilizar por los distintos partidos políticos, de tal manera que nunca se les ha educado para que afronten la situación que vive el país, sino que sencillamente las personas se dejan llevar por el movimiento que esté de moda en esa época, de manera que pues el entorno político en el que estamos viviendo no es digamos el ideal, y por esa razón el país no se ve que progrese en ese aspecto de la política. Muchísimas gracias, don Henry, y una muy buena tarde. Bueno, nuestra siguiente invitada es Camila Pérez, estudiante del Colegio Técnico Ambiental, y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es su concepto acerca de cultura? Pues el concepto que yo tengo es como las costumbres que tiene un determinado grupo de personas, digamos en la forma de vestir, de hablar, la religión, etc. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su concepto acerca de política? Mi concepto de política es como un sistema que está basado en la democracia, pues ya que uno puede elegir y también ser elegido. Gracias. ¿Cuál es su concepto acerca de cultura política? Pues son las costumbres que tenemos en el país, digámoslo así, como ya lo había dicho antes, la democracia, aquí la manejamos. Como por ejemplo hay otros países donde es por derecho natal. Bueno, ¿y cómo cree que afecta la cultura política en nuestro entorno? Nuestro entorno a veces afecta positivamente o negativamente. En mi caso, como sucedió en mi colegio, duramos un largo tiempo sin vigilantes y sin restaurante escolar, ya que pues el gobierno no tenía la plata, por así decirlo. No nos dio los recursos que nosotros necesitábamos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en la próxima seguimos con el siguiente entrevista. La siguiente invitada es Eliana González, empresaria independiente de la ciudad de Yopal. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuál es su concepto acerca de cultura? Bueno, la cultura es como el conjunto de costumbres, de manera de vivir de una población o de un grupo de personas determinado. Muchas gracias. ¿Cuál es su concepto acerca de política? La política es como el mecanismo o la manera de tomar decisiones para un grupo determinado, siempre buscando el bien común. Bueno, gracias. ¿Cuál es su concepto acerca de cultura política? Sería como la manera como un determinado grupo de personas, comunidad, la manera como toman las decisiones un grupo de personas o una comunidad respecto a las decisiones que necesitan para su bien común, para no sé, el bien común, sí. Gracias. ¿Cómo cree que afecta la cultura política en su entorno? De dos maneras. Una que es buena, siempre y cuando se tomaran las decisiones correctamente y se buscara siempre favorecer las causas justas y hacer las cosas correctamente. Y dos, también podríamos llamar la mala práctica de la cultura política respecto a lo que es el tema de la corrupción, los desfalcos que se presentan en el entorno político actual. Estoy hablando específicamente de nuestro país. Afectaría de esas dos maneras. Muchísimas gracias, doña Eliana. Seguimos con el siguiente. ¿Qué es la cultura? La cultura son las características que forman a una persona o a un grupo de personas, como por ejemplo el arte, la música, las costumbres, un baile,
que son características que definen la personalidad de cada individuo o de una sociedad completa. Esas características pueden ser distintas en, en cada lugar o zona dependiendo de las costumbres que se tengan en el lugar. Y también tienen que ver en cuanto a la educación con la forma en la que se desarrolla o en la que se le enseña a una persona su manera de ser y de actuar, con la cual se rige por el resto de su vida. Esa cultura forma su personalidad y su comportamiento. ¿Qué es política? Política es la forma en que se establece el orden en un país o en una región, con la cual se organiza como la existencia de de un grupo de personas mediante unas normas y unas leyes que se hacen a partir del orden social. La política se dedica o principalmente está basada en llevar un orden dirigido a una población en especial, como una escala o una pirámide de valores en la cual se rige esa sociedad dependiendo a una persona o un grupo de personas los cuales conforman las leyes y guían al pueblo. La política son esas normas o esas leyes con las cuales se guían estas personas que dirigen al pueblo. ¿Qué es cultura política? La cultura política son aquellas normas con las cuales se forma o se caracteriza la forma de pensar o de actuar de un grupo de personas en general con respecto a las leyes y normas que se deben seguir en el lugar en el que vive. No, la cultura política no es la formación del cómo viven o qué los diferencia de otros lugares, sino el cómo deben comportarse, qué normas deben seguir para tener una vida más completa. ¿Cómo afecta la cultura política en mi entorno? Bueno, en nuestro país la cultura política se ve reflejada en cómo nos educan a cada uno de nosotros para seguir ciertas normas y ciertas leyes, las cuales guía el gobierno, con las cuales nos debemos regir por el resto de nuestra vida, desde nuestra educación primaria hasta que llegamos a la edad adulta, en la cual debemos seguir unas normas que rigen nuestro comportamiento y el cómo debemos actuar en determinadas situaciones. La cultura política pues también nos guía a elegir a ciertas personas para que nos dirijan y a buscar siempre la forma en la cual tener un país o una vida más completa y de la forma como más ordenada posible, para que nuestra cultura o nuestra forma de ser no se desvíe de lo que traemos de un tiempo atrás. Muchas gracias.